Nos enlazamos con Ricardo López Fonseca, él es experto en finanzas. Ricardo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pati? Hola, Omar, buenos días. Saludos a tu teleauditorio. Gracias. Pues queremos que nos expliques qué está pasando con la economía en todo el mundo, qué está pasando con el peso, qué está pasando pues con las devaluaciones chinas y cómo está afectando el entorno económico mundial. Con mucho gusto. Mira, fundamentalmente estamos viviendo otro periodo de incertidumbre, de aversión al riesgo. Los inversionistas que conforman el mercado sienten que es hoy más seguro estar en otro tipo de activos, están vendiendo acciones, están vendiendo otro tipo de inversiones para estar pues comprando dólares o en instrumentos de renta fija. La razón fundamental de este nuevo episodio es que habíamos vivido ya algo similar en agosto, cuando los datos del crecimiento de China pues vuelven a confirmar que esta economía, pese a que es la que crece más en el mundo, a una tasa del 6.5%, y siendo la economía número 2 del mundo, pues haría pensar que todavía el crecimiento es lo bastante alto como para mantener el ritmo de esta economía. Sin embargo, recordemos que es una economía que venía creciendo a tasas del 10%. Entonces, China pues es el principal consumidor de commodities, de materias primas en el mundo. Entonces, una disminución en su economía, de su ritmo de crecimiento, pues automáticamente provoca una incertidumbre de qué va a pasar en el caso del petróleo para México, del cobre para Chile, etcétera, y pues tenemos un efecto dominó en el sentido de que los chinos están usando unas medidas que no están acordes a lo que los bancos centrales estaríamos, digamos, esperando, en el sentido de provocar crecimiento en su economía, pero con un acuerdo mundial de cómo ayudar en un entorno mundial. Precisamente la nota que tú amablemente nos compartiste de Videgaray, de nuestro secretario de Hacienda, es precisamente eso. ¿Por qué los chinos, dentro de todo su plan económico, pues están haciendo algo de manera unilateral como devaluar su moneda? Claro. ¿Qué tal, Ricardo López? Te saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Muy buenos días. Hola, Omar. ¿Qué tal? Y en ese sentido, México, ¿cómo está posicionado, cómo está preparado para afrontar un año que empieza pues con estas turbulencias financieras? Así es. Mira, yo podría pensar que México está bien posicionado. Todos los años de buen equilibrio macrofinanciero, macroeconómico, de, digamos, estabilidad, empiezan ahora sí a verse mucho más interesantes, mucho más a la luz del inversionista mundial. Por darte un ejemplo, nosotros vivimos durante muchos años los episodios de grandes devaluaciones, que era el último capítulo de muchísimas crisis económicas. Ahora hemos tenido en el año 2015 una devaluación de la moneda prácticamente del 17%, pero su efecto en nuestra economía, en tu bolsillo y el mío, que es realmente lo que nos interesa, pues se tradujo en una inflación del 2.13%. Quiere decir que el tipo de cambio es la válvula de presión que tiene el gobierno para liberar precisamente todos estos periodos de incertidumbre, de asuntos geopolíticos, la bomba atómica de Corea, etcétera. Entonces el tipo de cambio está libre precisamente para eso, para mantener un equilibrio y que eso no se refleje en las cuestiones macroeconómicas y demás. Obviamente sí habrá sectores industriales que digan, oye, pues lo que yo estoy importando ahora tengo que pagar 17.80 por él. Sin embargo, el efecto macro hacia el país es un efecto que se ha podido contener muy bien por la estabilidad macro que México presenta, Omar. Correcto. Ricardo, pero la pregunta que a todos nos hacemos, ¿continuará esta volatilidad? ¿Cómo ven ustedes como expertos en finanzas lo que está sucediendo con China? Mira, definitivamente los periodos de volatilidad van a continuar. Yo creo que esta volatilidad llegó para quedarse. Y la volatilidad lo único que está manifestando es que no nos ponemos de acuerdo los participantes del mercado en que las decisiones se estén tomando de manera correcta. Los chinos, por un lado, pues están obviamente defendiendo su economía y queriendo seguir siendo pues la economía número 2 del mundo y seguir creciendo como las tasas que están manteniendo en los lustros anteriores. Sin embargo, pues tenemos Estados Unidos
que ahora ha empezado a incrementar su tasa de interés porque es un país que está creciendo bien y dice, no me quiero desbocar. Por otro lado, tenemos los europeos que están también en un proceso de abaratamiento del costo de su capital para crecer. Entonces, en el mismo mundo tenemos diferentes niveles de crecimiento y diferentes niveles de objetivos de inflación y de crecimiento. Entonces, pues obviamente esa volatilidad va a permanecer mientras no se estabilice cuestiones de cuáles son los planes de cada uno de los gobiernos para poder tomar decisiones. Ahora bien, el secretario de la OCDE dijo que el dólar ya nunca va a volver a llegar a los $100 por barril. En ese sentido, el precio del petróleo, México, un país que produce petróleo, ¿cómo va a representar en el futuro inmediato ante este escenario de crisis financiera o volatilidad financiera? Exactamente. Pues mira, Omar, es muy evidente que afortunadamente cada vez el gobierno depende menos de estos ingresos petroleros. Veníamos de niveles del 70 o del 80% del gasto gubernamental que representaba el petróleo. Y hoy, afortunadamente, el ingreso de petróleo para los gastos del gobierno significa alrededor del 30%. Eso quiere decir que México ha hecho bien las cosas en ese entorno. De cualquier modo, el impacto es fenomenal, porque estamos hablando que 30% del gasto depende de ahí. Quizá el asunto más grave es que todos los años de ineficiencia de nuestra empresa paraestatal tenemos costos de producción muy similares a este 24/11 que tú nos comentaste, que fue el cierre de la mezcla mexicana el día de ayer. Así es. Entonces, eso significa que vamos a tener que echar mano pues de nuevas coberturas petroleras, de otros tipos de producción energética para que puedan estar supliendo parte de estos ingresos que Pemex va a estar perdiendo. A nivel del país, pues no va a quedar de otra más que o reducir el gasto o endeudarnos. Todo hace pensar que la idea es no volvernos a endeudar o no incrementar los niveles de deuda, que ahorita ya significan más allá del 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, yo creo que la opción va a ser más recorte presupuestario. Cuidar nuestras finanzas y no ser un país ya pues exquisito, ¿no? Tenemos que cuidar muy bien nuestras finanzas, ser ahorrativos y procurar no gastar en lo que no se debe. Exactamente, abrir otros nichos de mercado. Así es. Estamos muy bien en las exportaciones manufactureras. Muy bien. La industria automotriz ha sido un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas y creo que por ahí hoy está la respuesta. Muy bien, Ricardo López Fonseca, experto en finanzas. Te agradezco mucho que hayas aceptado la llamada a México al Día. Un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. Con mucho gusto. A ustedes. Hasta luego.